Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes y para todos los funcionarios de las empresas y del gobierno que nos están viendo a través de la videoconferencia de ACIPET. Para quienes no estén muy familiarizados con ACIPET, me gustaría contarles que representamos a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, entidad que el próximo 5 de noviembre va a cumplir 50 años de existencia. ACIPET trabaja por el bienestar de la industria petrolera, por el bienestar de todos, por el buen futuro del país, dentro de una absoluta responsabilidad y de ánimo absolutamente colaborador, constructivo e independiente. Nuestra asociación subsiste por los ingresos que nosotros generemos, pero el hecho de no recibir auxilios económicos ni del gobierno ni de ninguna entidad privada se nos convierte en una fortaleza porque nos permite actuar con absoluta independencia. O sea, en todas las actividades que nosotros podamos colaborar para que todos estemos mejor de lo que hoy en día estamos, vamos identificados absolutamente con lo que es la misión de ACIPET. Queremos cubrir hoy el tema tan preocupante de las últimas semanas, la problemática ambiental en el Casanare. Agravada lógicamente con toda la información de los medios, con esas fotografías tan dolorosas donde veíamos más de 20.000 animales que perecieron por la falta de agua. Entonces eso ha desatado una cantidad de posiciones y de conferencias de muchas personas culpando al uno o al otro. Nosotros consideramos que lo más importante en estos casos es actuar con muchísima sensatez, con imparcialidad, analizando qué es lo que está pasando en el entorno, cuáles son los agentes que pueden ser contribuyentes a algunas afectaciones ambientales o del medio ambiente, o de los acuíferos, de los recursos de agua, o de todo lo que nos está preocupando en este momento. Pero la invitación es a que lo hagamos de una manera global. No puntualicemos. No pensemos solamente en uno de los agentes, pensamos en todos, porque entre todos es mucho más fácil encontrarle la solución al problema. Entonces, para analizar algunos de estos aspectos, hemos invitado a algunos expertos de la Universidad Nacional. Quisiera comenzar presentándoles al profesor Carlos Vargas. Él es geólogo y PhD en geofísica. Fue director técnico de la ANH del año 2006 al 2009. Es el presidente de la Sociedad Colombiana de Geólogos y de la Sociedad Colombiana de Geólogos y director del Grupo de Investigaciones de Geofísica de la Universidad Nacional. Adicionalmente nos acompaña el profesor Gerardo Montoya, meteorólogo, y el profesor Óscar Briceño, hidrogeólogo. La metodología para este encuentro con ustedes y con la industria es el siguiente. Va a haber dos presentaciones por cada uno de los dos catedráticos que les acabo de mencionar últimamente, de 15 minutos. Durante estas presentaciones, tanto ustedes como quienes están viendo por la videoconferencia, pueden ir haciendo las preguntas. Preguntas que, para quienes no están aquí, las harán por chat. Y al final de las presentaciones comenzaremos a responder las preguntas con la colaboración de los conferencistas. Luego tendremos una rueda de prensa a la cual ustedes están invitados y quienes están fuera de Bogotá también pueden asistir. No hay ningún impedimento. Todo lo contrario, es un placer que la vean. Siéntanse en absoluta libertad
de hacer las preguntas que consideren convenientes. Aquí lo que queremos es aclarar, es contribuir. Aquí no se trata de presentarles a ustedes versiones un poco sesgadas, no nos interesa. Lo único que queremos es tratar de encontrar la solución al problema mediante un manejo absolutamente profesional e imparcial. Entonces vamos a comenzar con el primer conferencista que tenemos en el día de hoy, que es el profesor Gerardo Montoya. El profesor Montoya es meteorólogo, doctor en ciencias físico-matemáticas, graduado en el Centro de Investigaciones Hidrometeorológicas de Rusia, coordinador del Grupo de Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 25 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. Yo quisiera preguntarle al profesor Montoya, ¿cómo podría usted explicarnos la disminución actual en los espejos de agua superficiales en el Casanare? Lo dejo con el profesor Montoya. Muchas gracias. Bien, para explicar desde el punto de vista de las alteraciones climáticas, la disminución de las lluvias en el Casanare, yo traje un par de diapositivas, las cuales me ayudarán a ilustrar lo que voy a mostrar a continuación. Comencemos por decir de que la práctica, la información que nosotros tenemos, quienes hemos vivido en Colombia los últimos años, nos hemos dado cuenta de que en el periodo del 2011, 2012 y tal vez parte del 2010, nosotros tuvimos un periodo de exceso de lluvias en Colombia. Solo mencionar el problema de la Universidad de La Sabana, los deslizamientos en Medellín, etcétera, etcétera. Durante el año pasado, realmente nosotros tuvimos una época de lluvias relativamente normal. O sea, unas lluvias que estuvieron de acuerdo al promedio de lo que se observa a través de los años. A partir de este año, todo parece indicar de que estamos entrando a un periodo de escasez de lluvias. Pasamos de un periodo de muchas lluvias, de un periodo normal, y es probable, todo indica de que vamos a entrar a un periodo de escasez de lluvias, llámese debido a fenómenos como el fenómeno del Niño o cualquier otro fenómeno. Lo que nos están indicando en este momento es que estamos en un periodo de escasez de lluvias que se puede prolongar mínimo un año, y Dios no lo quiera más, porque generalmente la atmósfera en término medio ella tiene una inercia de un año y más. A veces los periodos lluviosos se prolongan más años, los secos se prolongan más. Como les decía, esto es algo que nosotros lo hemos visto en la prensa, eso no lo vamos a poner en duda, pero lo podemos ver también a través de algunos análisis. Eso es lo que voy a hacer enseguida. Ahí. Bien. Para mostrar entonces lo que nos está pasando con la precipitación, yo traje estos análisis. Yo, de los datos que publica el IDEAM en su página web, yo tomé las anomalías de la lluvia mensual respecto a su valor medio. Voy a explicar, para una ciudad determinada, para Yopal, y vamos a suponer de que pues sería representativa, aunque entre comillas, Yopal está más cerca de la cordillera, un poco más hacia afuera, puede variar un poco, pero a veces la escasez de datos nos da por hacer ese tipo de suposición. Si nosotros, para explicar más o menos en cómo está construida esta gráfica,
digamos que 203.3 significa que si lo normal es el 100%, aquí me está indicando que en el 2007 llovió el 203%. Y al contrario, aquí digamos en el 2006 no llegó siquiera a lo normal que sería el 100%, mire, cayó el 13% de la lluvia que debía caer en ese. Así es que se explica este gráfico. Si nosotros miramos el gráfico, nos damos cuenta de que desde el año 2005, el último año es el 2000, voy a necesitar mover la gráfica porque me parece el más importante, que es el mes de acá. Así que necesitamos que me mueva un poquito el computador para poder mostrar el final de la gráfica. Así me lo está, o lo subes o lo corres un poquito hacia acá, para que no me quede con esta imagen de acá. Muchas gracias. Bien, entonces si ustedes más o menos, si hacemos un análisis de la gráfica, nos damos cuenta que en los años 2005-2006 efectivamente hubo un niño en esa época, según los conocimientos que tenemos. Hubo lluvias por debajo de lo normal. En el 2007, por el contrario, fueron dos veces lo normal. Luego vino otra vez otro periodo de lluvias no muy altas. Aquí estuvo cerca, bueno, el 50% de lo normal. Volvieron a aumentar en el 2010 hasta casi el 200%. En el 2011, como ustedes se dan cuenta, está cercana a lo normal, que es el 100%. Y en el 2012, como les decía, aquí tenemos lluvias exceso de lo normal. Aquí también el 2013 aparece como exceso de lo normal, pero yo quiero recordarles algo. Realmente lo que yo estoy analizando aquí es un mes, el mes de marzo. No estoy analizando todo el periodo ni todo el agua durante el año. ¿Por qué el mes de marzo? Porque es que el mes de marzo es el que antecede la época de lluvia. La época de lluvias en esa zona es de abril a octubre, a septiembre-octubre. ¿Sí? Entonces, ese mes es clave para nosotros decirnos qué podemos esperar de la temporada de lluvia. Entonces, sí, esto entonces, pero lo más grave de esta gráfica es este valor acá. Esto fue lo que se registró, ustedes lo pueden verificar en la página del IDEA. Esto fue lo que registró en marzo del 2013, o sea, 2.7%. Entre otras cosas, es el mínimo valor presentado durante los últimos 10 años. O sea, esto contundentemente nos está mostrando de que sí estamos en una época, que vamos hacia una época de lluvia. ¿Sí? Bien. La segunda parte de esto es mostrar si lo podemos asociar con algún fenómeno que haya sucedido o que esté sucediendo. Y es lo que llamamos el fenómeno del niño. Entonces, la siguiente exposición la vamos a centrar cómo vamos a relacionar este comportamiento con el fenómeno del niño. ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Hacia allá? Eso. Bien. Entonces, queremos asociar esto que ya cuando la analizamos la vez pasada, hace un momento, y abajo estamos mostrando, esta es la serie de lo que se llama el fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Realmente esto es la anomalía de la temperatura, quiere decir, lo que en una región del Océano Pacífico, que bueno, llaman el niño 3-4, en una región del Pacífico que es clave para definir el fenómeno del niño, se observa o que las temperaturas estén por encima de lo normal o por debajo de lo normal. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que la temperatura del mar es 25 grados. Entonces, si nosotros tenemos que ese día se observaron 28 grados, la anomalía es positiva de 3 grados, eso corresponde a un niño. ¿Sí? Por el contrario, si por ejemplo, aquí digamos, ya es el año 2000, tenemos menos 2, eso significa que la temperatura promedio allá fue 23 grados, o sea, una anomalía de 2 grados. Esto azul corresponde a periodos de la niña y el rojo corresponde a periodos del niño. El problema es que con esa variación de la temperatura del océano se asocian las lluvias en nuestro territorio y en otras partes del planeta. Y se ha mostrado a través de los años que cuando las anomalías son positivas sucede el fenómeno del niño y en algunas regiones de Colombia
hay escasez de agua, exceptuando la parte sur, que generalmente no es tan afectada, pero lo que es la parte central y la parte norte se ven muy afectadas por el fenómeno del Niño, ¿sí? Y al contrario, cuando tenemos una anomalía negativa, que es el fenómeno de la Niña, entonces nosotros tenemos grandes lluvias. Yo quiero hacerles una aclaración. Esa relación no es directa, no corresponde exactamente, ¿sí? Y en las diferentes regiones del planeta se asocia de diferente manera. Puede suceder que el fenómeno del Niño suceda, pero el efecto se cambie tanto desde el punto de vista espacial como temporal. Es decir, puede que unas regiones sean más afectadas durante un año, puede que otras lo sean menos. Y lo mismo en el tiempo. Puede ser que el fenómeno del Niño se corra, que el efecto se corra antes del fenómeno de suceder el máximo del fenómeno del Niño, que dicho sea de paso, el máximo se da en diciembre, ¿sí? O se pueden, al contrario, se pueden postergar al fenómeno del Niño. Una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos en Colombia es que si antes del Niño no llueve lo suficiente para llenar los embalses y tener los valores medios, entonces la siguiente periodo, que después del Niño, yo no lo quiera, digamos, más tiempo, es el que realmente se siente la escasez de agua en todo el país. Algo parecido a lo que sucedió en el 82 con los cortes de luz y exactamente. Bien, entonces, si ustedes ven, la relación no es muy exacta, pero mire, esta gráfica, bueno, cojamos esta gráfica, vamos desde el 2005, mire, 2004-2005, ve, aquí nosotros vemos 2004, bueno, esto está más o menos por lo normal, pero aquí teníamos esta parte, digamos, el fenómeno del Niño puede corresponder a este tipo de lluvias de acá. Luego, digamos, en el 2008, miren, en el 2008 tenemos que hubo como una tendencia al fenómeno de la Niña. Bueno, aquí a nosotros se nos mostró, fue en el 2007, o sea, esto fue marzo del 2007, ¿sí? Bueno, hay un pequeño corrimiento. Después ustedes pueden ver, por ejemplo, miremos esta del 2010. Mire, el 2010, aquí por ejemplo tenemos, el 2010 nosotros tenemos aquí, mire, comenzó, realmente en el 2010, aquí nosotros tuvimos un fenómeno del Niño y luego comenzó un fenómeno fuerte de la Niña, algo lo que tenemos nosotros acá. Bueno, aquí prácticamente el fenómeno de la Niña se dio durante todo el 2010, bajó aquí un poco y volvió aquí a subir. Y observa que en los últimos 2 años, 2013-2012, corresponden al fenómeno de la Niña que es acá. Y miren, observen que acá, digamos, estamos tendiendo a una situación normal, ¿sí? Y probablemente a una escasez de lluvias. Eso es lo que nos está mostrando acá. O sea, sí hay una relación, no es que esté directamente, pero sí se puede intuir que hay una relación entre el comportamiento de la temperatura del mar y las lluvias acá. Y a pesar de que aquí estamos analizando un mes, es decir, estamos sacando conclusiones en base a un análisis bastante resumido, bastante limitado. Realmente esto necesita estudios más completos de lo que yo estoy mostrando. Esto significa entonces de que la falta de lluvias en el Casanare en este momento se debe más que todo, o es probable que el mayor factor en esa escasez de lluvias sea el factor climático. Es decir, la disminución de los espejos de agua, el mayor factor sea el factor climático. Por último, quería mostrarles, pero sin ser demasiado alarmista, porque yo como científico, y me disculpan por la arrogancia, nosotros siempre damos el derecho a la duda. Y sabemos que un pronóstico puede ser a veces más dañino que el mismo fenómeno, tanto en el clima como en otros campos como la sísmica y todo eso. Uno tiene que ser muy cueto, pero les quiero adelantar más o menos de lo que puede suceder este año. En esta gráfica nosotros, este es el fenómeno del Niño, pero ya por meses. Miren, nosotros tenemos que para el 3 o 4, ya a partir de marzo estamos viendo, y estos son datos medidos, ¿no? Miren, yo no estoy hablando de pronósticos. Los pronósticos dicen que el fenómeno del Niño se puede dar, en este momento tiene una probabilidad del 50%. ¿Sí? O sea, los científicos no van más allá. El 50% todavía es disculpen la expresión, es el cara y sello. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pero aún así se cree que es probable que
se dé el fenómeno del Niño, que en el mar se estaría notando a finales de diciembre. Entonces, esto es lo que nos está mostrando. La temperatura, digamos, está subiendo hacia la anomalía del Niño. Bueno, y tal vez de pronto lo más preocupante del asunto es que, como ustedes pueden concluir de esta exposición, el fenómeno del Niño se debe a una anomalía de la temperatura en la superficie del mar. Pero es que ya no se da así nomás, ella tiene algo que la causa. Eso que la causa, el fenómeno del Niño se debe a que hay nosotros le llamamos una onda Kelvin, es una bolsa de agua caliente que se va propagando desde Indonesia hasta las costas peruanas. Si ustedes ven, esto aquí es la profundidad del océano. Esta es la bolsa de agua caliente que se ha venido propagando. No sé si ustedes alcanzan a ver, a mí también me queda difícil, pero esto es en enero y febrero de este año. Y miren ustedes cómo la bolsa de agua caliente se está propagando desde Indonesia. Aquí están las costas peruanas. Ustedes pueden ver las longitudes, pero esa es la idea. Y esta es la situación que se está viendo en este momento. Algo parecido a lo que sucedió en el 1998, que hubo un niño muy fuerte, pero corto. No hubo problemas porque duró muy poco tiempo, pero fue demasiado fuerte. Esa es entonces la situación que nosotros tenemos respecto al análisis de lluvia. Yo tengo entendido que nosotros vamos a tener una discusión más amplia, pero como conclusión o como enseñanza de esta exposición, yo les quiero decir que a pesar de que estos estudios no son concluyentes, se necesita hacer un esfuerzo, reunir los diferentes actores de la ciencia, la tecnología, para dar primero un diagnóstico más exacto, digamos, de lo que son los espejos de agua que existen, digamos, en el caso de Casanare, del uso de esos espejos de agua, porque sucede que nosotros tenemos, el problema que a nosotros nos aboca es lo siguiente: Colombia no es un país escaso de agua, sino que es mal distribuida. Y hay mucho cuidado, porque si usted se va a poner ahorita a hacer el fácil y usted lo satura y satura los ríos, entonces la inundación en la época de abundancia va a ser peor, el remedio va a ser peor entonces, ¿qué sucede? Realmente nosotros tenemos que aprender a manejar muy bien lo que es el factor climático, la hidrología, para aprender a manejar esas diferentes situaciones, no solamente en la época de lluvias cuando hay que evacuarlas, sino en las épocas de estiaje, como es el caso que ahora nos ocupa, por la escasez de agua. Y se necesita un estudio mucho más completo de un inventario de esos recursos de agua, de los actores que gastan esa poca cantidad que podemos tener en épocas de estiaje, de cómo se está consumiendo, para entonces tomar medidas más adelante, medidas de mitigación que nos ayuden a contrarrestar estos efectos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profesor Montoya, por esa excelente presentación que nos va aclarando las cosas. Eso es lo que queremos. Ojalá las autoridades municipales y departamentales de las áreas petroleras hayan atendido y hayan tenido tiempo para asistir a esta reunión, porque es vital. Necesitamos entendernos y apoyarnos con las autoridades. Ustedes deben ser parte de la solución del problema. La industria en general y todos los integrantes de las diferentes comunidades que tenemos son importantes en el análisis juicioso para que podamos encontrar una solución. Entonces vamos a seguir ahora con el profesor Óscar Briceño. Él es geólogo de la Universidad Nacional, especialista y magíster en medio ambiente, especialista en hidrogeología y candidato a la maestría en ciencias de geología de la Universidad Nacional de Colombia.
tiene más de 20 años de experiencia profesional. Actualmente es el titular de las asignaturas de hidrogeología y geología ambiental del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional. Yo quisiera comenzar preguntándole al profesor Briceño. Nos encantaría que nos comentara qué efectos podría tener en las aguas subterráneas el fenómeno climático que se está presentando actualmente en el Casanare. Lo dejo con el profesor Briceño. Bueno, lo primero que tengo que decir, pues, es que a diferencia de lo que ocurre con las aguas superficiales, las aguas subterráneas, pues, no se ven, es el recurso invisible. Entonces, no es tan fácil poder determinar a simple vista cuáles son los efectos sobre las aguas subterráneas. Lo que sí es claro es que la recarga de las aguas subterráneas, al igual que las aguas superficiales, está asociado básicamente a las precipitaciones, a la lluvia. Si no hay lluvia, muy seguramente debe haber un efecto directo sobre las aguas subterráneas. Es decir, es posible que los niveles de esas aguas se profundicen un poco más. Todo depende de diferentes factores como en la extracción misma del recurso. De pronto la solución a la escasez que se está viviendo ahorita es justamente las aguas subterráneas, el aprovechamiento digamos, para mitigar un poco esa escasez de aguas superficiales, utilicemos las aguas que están debajo y que no vemos y podríamos de pronto solucionar ese problema. De hecho, se ve en las imágenes de televisión que se han estado utilizando. De pronto lo que nos hace falta es hacer, como decía el profesor, un mejor aprovechamiento de esos recursos y una planeación adecuada de los mismos. Es decir, tener construidos, digamos, una batería de pozos profundos que sirvan en estas épocas en que hace falta el agua. Evidentemente, si hay escasez de agua, o sea, si no llueve, las aguas subterráneas también se ven afectadas por esa escasez de agua. Simplemente ¿por qué? Porque no se recarga. Y la recarga de las aguas subterráneas viene también del agua lluvia. Entonces, si hay sequía, pues también se van a ver afectadas. Se viene comentando que la explotación o la producción de petróleo que se genera a considerables profundidades, es decir, mientras en los acuíferos estamos hablando del orden de hasta 500 metros de profundidad, en el Casanare específicamente estamos hablando de profundidades superiores a los 10.000 pies. Pero aún así se comenta que la explotación de petróleo con el agua que usualmente se produce de la misma formación de la cual proviene el petróleo, afecta los acuíferos o las acumulaciones de agua en superficie. Yo quisiera preguntarle al profesor Briceño si es cierta esa apreciación o si estamos hablando de sistemas diferentes aislados entre sí y en el cual lógicamente lo uno no tiene que ver con lo otro. Bueno, yo por si cualquier cosa había traído
esta diapositiva que es tomada en Geominas de 1989, donde pues hay una explicación esquemática de lo que es básicamente la columna estratigráfica que uno puede apreciar en el Casanare. En la parte superior uno ve depósitos aluviales. Los depósitos aluviales son los depósitos de río, los que los ríos en su transcurrir van dejando, van depositando, pues. Debajo está una formación que es la formación Guayabo. La primera tiene 100 metros, la segunda 460. Después viene una formación que es arcillosa, que es la formación León, que tiene 160 metros de espesor. Y debajo de ellas están las, digamos, formaciones que le interesan a la industria petrolera, que son la formación Carbonera y la formación Mirador. Inicialmente, con relación a la pregunta, pues no debería haber mayor afectación al respecto, porque justamente donde está el agua subterránea que, digamos, se utiliza para el consumo humano está en las dos unidades superiores, hasta los 560 metros, es decir, en los depósitos aluviales y en la formación Guayabo. Estos son acuíferos libres que son recargados directamente desde la superficie por el agua lluvia que cae y se infiltra. Pero no puede seguir hacia abajo, porque esta formación León es una formación arcillosa que impide que haya una comunicación entre lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, por eso precisamente, digamos, las aguas de formación, que son, digamos, las aguas que están asociadas a la unidad de la cual se extrae el petróleo y que regularmente salen junto con el petróleo, digamos, es poco probable de que llegaran a afectar esas formaciones que están arriba. Tendría que suceder una cosa como muy extraña, tendría que, no sé, haber un accidente, algo así, pero normalmente no debería y no tendría por qué haber ninguna afectación de estas formaciones que están acá con las de arriba, porque es que hay un sello de una formación que tiene aproximadamente 160 metros de espesor. Es muy difícil que llegue a suceder, digamos, cualquier tipo de cuestión de estas. Digamos, para rematar, pues repito que mientras la zona de recarga de estas dos formaciones están más superiores, está justamente aquí en esta zona donde llueve, infiltra y recarga los acuíferos. Las zonas de recarga de las formaciones de abajo puede ser que estén extremadamente lejos o ni siquiera aparezcan en superficie. No haya, porque son acuíferos confinados, entonces es posible que ni siquiera tengan recarga en la actualidad, sino que esas sean aguas muy antiguas, que justo cuando se generó esa formación hayan quedado ahí atrapadas. No sé si respondí la pregunta. Bueno, tenemos preguntas ahí por chat. Mientras miramos a ver si tenemos alguna pregunta que hayan hecho los participantes por chat. E igualmente, luego continuaremos con ustedes. Quisiera comentarles que ACIPET es cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional en hidrocarburos, de acuerdo con la Ley 20 de 1984. Actualmente los tengo el honor de presidirla y de colaborar desde hace algunos años. Y nos acompañan aquí algunos funcionarios de ACIPET, e igualmente el doctor Edgar Aguirre, quien de una manera muy generosa y muy acertada le ha colaborado a ACIPET durante más de 25 años. Sí. Bueno, entonces de los asistentes, creo que tú querías hacer alguna pregunta. Sí. Te le voy a agradecer que nos den el nombre y la empresa con la cual están vinculados.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Robert Villabona. Yo soy geólogo egresado de la URI. Trabajo como ingeniero HC del pensamiento de Soycol. Mi pregunta para el profesor Briceño es: la comunidad se queja mucho de la actividad sísmica y dice que esas detonaciones que hacemos a 10 metros de profundidad de diferentes cargas acaba precisamente con esa agua que se encuentra en los esteros o en los bajos, en el Casanare específicamente. No sé si para que nos informara aquí a todos qué tiene que ver esa actividad sísmica con la disminución de esa agua en superficie. Bueno, al respecto puedo referirme a una conferencia que hubo la semana pasada, donde el ingeniero Checa, geólogo geofísico Jaime Checa, de la ACP, nos hizo una presentación bastante amplia justamente de lo que tú estás mencionando. Nos presentó como estudios de caso un estudio hecho, si no estoy mal, por Hidrofocol y otro efectuado en México, pues, si no estoy mal, o en Canadá, donde, digamos, él presenta documentalmente artículos que de pronto los podríamos buscar y contactar al doctor Teca para que nos los haga, nos los comparta a todos. Y básicamente en esos estudios que se hicieron, estudios muy serios, estudios hechos por Hidrogeocol aquí en Colombia, demuestran que, digamos, la actividad sísmica no tiene tales efectos sobre el medio ambiente como se les quiere divulgar. Al respecto tendría yo para concluir pues que si ya hay dos estudios que técnicamente demuestran, dos o más, no sé, la verdad no me he detenido a estudiar el tema, que demuestran, que dicen que realmente no hay esos efectos que tanto se le envidian a la sísmica, pues aquellas personas que dicen que sí, están en toda la libertad de presentar esos estudios y esas, digamos, bases técnicas en que digan que sí, que en efecto sí hay esos efectos. Hasta el momento, por el conocimiento que tengo, no estoy diciendo que no existan, tengo entendido que no se ha demostrado técnicamente que en verdad los efectos que se presentan son los que se le asocian. En esos estudios inclusive se decía que como a 10 metros ya no había mayores efectos, a 10 metros de la zona de la detonación. Piensen ustedes que estamos hablando, en el caso de Casanare, de unidades que tienen 100 metros de espesor, la más superior, y la otra tiene 460 metros de espesor. Y si no estoy mal, las detonaciones sísmicas se hacen como hasta 10 metros nomás, más o menos. Entonces, que el efecto sea de otros 10 metros, estamos hablando de 20 metros, y sería de pronto algo de fracturamiento, no sé. La verdad, yo invitaría a la gente que, que afirma que hay tales efectos tan nocivos, pues que se presenten las argumentaciones, ¿no? Yo no las tengo, la verdad. Le voy a pasar el micrófono al profesor Carlos, que es el experto en sísmica y que nos puede dar muchísimas más luces. Bien, buenas tardes. Muy buena pregunta. No, primero, también quiero hacer una alusión específicamente a esta reunión. Esta reunión ha sido, en efecto, convocada desde dos instancias independientes, a CIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, y la Sociedad Colombiana de Geología. La Sociedad Colombiana es igual, órgano independiente, no recibimos dineros ni de la industria ni del gobierno, así que tenemos toda la autoridad moral para enviar flechas para toda parte. Pero nos alivia el poder decirle la verdad a la comunidad, el respeto a la comunidad es lo que nos motiva. Y a la comunidad hay que decirle la verdad. En este momento hay un par de trabajos, yo diría, aquí en Colombia está más o menos documentado en un sitio,
creo que es pertinente realizar otros estudios. La base de demostración, la base de percepción de la comunidad es muy importante. Necesitamos llegar con cuantos experimentos sean necesarios y cuantas veces se lo requiera. El estado del conocimiento en este momento no es concluyente. Al menos los estudios que hay aquí en Colombia demuestran de que no. No hay ningún efecto. Pero le puedo comentar una cosa. Hice parte de un estudio muy interesante recientemente donde se hizo una gran, digamos que se generó un gran evento. Un gran evento fue de magnitud sísmica negativa, fue de -2, -3, que en el mejor de los casos puede tener fracturas de más o menos 10 centímetros. En este caso, pero eran cargas impresionantemente grandes. Aquí, para poder generar cambio en la permeabilidad, cambio en la porosidad, yo creo que se necesitan unas condiciones muy especiales y una carga demasiado alta, y aún así el efecto es muy puntual. Para el caso que le estoy diciendo, en lo más grande, el área más extensa afectada tuvo alrededor de 4 metros, 5 metros. Los estudios que se han observado en superficie, lo que ha impactado realmente, se ha hecho más o menos algo así como esto. Se ha puesto un huevo en superficie. El huevo en superficie puesto con una varita en equilibrio, así, meta equilibrio. A 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros. Pusieron el huevo. Y hicieron la detonación. Póngale 1 kilo, 2 kilos. Y se observaba que en el peor de los casos, a 5 metros con 2 kilos, ya no había, los huevos ni se movían. Se mueve a 1 metro. Pero esos experimentos, yo insisto, tenemos que llevarlos cuantas veces sea necesario. Es que desde a la comunidad hay que decirle la verdad. Son experimentos muy simples de desarrollar. También podríamos, por ejemplo, poner a circular agua con trazadores para mostrarles que los trazadores que muestran cómo la fluidez, ¿no?, o la permeabilidad ha sido cambiada, pues nos dicen más o menos que el agua mantiene el mismo ciclo de circulación. Lo segundo, esta es una gran oportunidad para decirle a los entes de gobierno, y reiteramos, a la ministra le hemos dicho por varios mecanismos, por prensa, por artículos, por nuestros comunicados. A la ministra, por favor, tenga en cuenta que necesitamos un levantamiento de líneas base ambientales no para un estudio particular, no para una industria específica, y no exigírselos a la industria. Eso es endogámico. Lo que necesitamos son el levantamiento de líneas básicas, independientes de cualquier actividad, sea agrícola, sea ganadera, sea industria petrolera. Esas líneas bases no deben tener menos de 2 años. 2 años. Necesitamos evaluar el ciclo climático en las líneas ambientales. Eso no tiene nada que ver con la industria del petróleo. Requerimos que el gobierno nacional nos haga caso. Por favor, necesitamos levantamiento de líneas bases. Inventarios bióticos exhaustivos. El análisis, por ejemplo, de fracturamientos. Si es que hay reportados una serie en algunas comunidades que hay sismicidad. Bueno, pues ponemos redes sismológicas. Le decimos a la comunidad lo que es. Las cosas son como son. Bueno, creo que eso te responde la pregunta, ¿verdad? Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos otra pregunta. Bueno, yo, Alejandro Rodríguez, trabajo en Equión, antes BP, fui ingeniero de petróleo, hace 20 años trabajo en el tema de comunidades. Entonces, más que una pregunta, quiero hacer unos comentarios de lo que nos pasa a nosotros en la vida diaria en Casanare. En Casanare uno podría afirmar que no existe un solo casanareño que no piense que la industria del petróleo terminó con el agua. Todo el mundo está convencido del tema. Y es bien difícil porque seguramente o la tradición o una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad. La gente allá dice que con la sísmica se chupa el agua. Seguramente en épocas hace de muchos años, seguramente la sísmica que se corrió no se corría con los cuidados que se corren ahora.
y no había GPS, y entonces había muchas cosas que teníamos que hacer pues para poder correr la cinta. La comunidad está convencida de que la sísmica chupa el agua y que hace los deslizamientos que ellos tienen. Como todos sabemos, la cordillera oriental pues geológicamente es joven y se mueve y hay deslizamientos y estas cosas. Entonces ellos en sus casas tienen unas casas pues construidas de acuerdo con sus costumbres. O sea, son casas que no tienen vigas de amarre, son casas pues construidas como ellos viven. Y con los deslizamientos pues se les cuartean las casas y en algunas veces pues tienen problemas grandes. Todos se le echan la culpa a la sísmica. Y es muy difícil convencer a la gente de que la sísmica realmente pues no le genera esos problemas. Ese es uno de los temas que nosotros tenemos en Casanare para poder hablar con la gente, no nos creen. Ese ensayo que hicieron con los huevos sería excelente, poderlo volver a hacer en Casanare, hacerlo en Casanare. Y quizá nosotros en el año 93 perforamos un pozo, hicimos sísmica, perforamos pozos testigos al lado de un nacedero y no, pues, no pasó nada. Pero seguramente no lo divulgamos lo suficiente, no hicimos la divulgación suficiente. Pero la gente en Casanare está convencida de que nosotros sacamos con el agua. No hay una sola persona que no piense lo que. Entonces, también creo que con la perforación de los pozos, ellos están creyendo que con la perforación de los pozos, nosotros afectamos pues los acuíferos que hay de agua dulce y que por ahí se chupa el agua, más pues todas las informaciones de gente que está mal informando pues a la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Perdón, yo tomo la palabra aquí simplemente para comentar sobre lo que es legítimo y no legítimo para la comunidad allá. Probablemente no es legítimo para ellos que cualquier estudio que la industria haga sea realmente el reflejo de lo que está sucediendo. Porque ustedes representan lo que es antiguo, bueno, lo que no es realmente de ellos, lo que no representa un valor social, cultural y local. Lo que yo creo es que hay que identificar unos actores que sean legítimos para ellos. Ya también lo hemos comentado, yo creo que la academia sería el mejor mecanismo para acercarnos. Insisto, con todos los experimentos que sean necesarios, con todos los inventarios, y demostrarle a la comunidad cómo funcionan las cosas. Lo importante en este momento es tratar de neutralizar el efecto nocivo que tienen algunos comentarios de algunas personas que están en el medio político y que pues se entiende que hay otra agenda. Aquí detrás de una agenda ambiental hay una agenda política muy fuerte. Y lo entendemos el tema de regalías, entendemos un montón de cosas acá. Lo importante aquí, lo que prima es el respeto a las comunidades y un ente independiente es la academia. La academia debería estar soportada, desarrollar allá sus experimentos y ponerlos, socializarlos muy bien. Creo que eso es lo que se debería hacer. Yo quería solo puntualizar en una cosa. Yo sé que una vez se hace la sísmica, una vez se hace la perforación de un pozo, una vez se hace cualquier actividad relacionada con la industria petrolera, minera, con la que sea, debe haber un plan de seguimiento y control. Si esos planes de seguimiento y control, es que entre otras hay una responsabilidad de parte de las autoridades ambientales de verificar que esos planes de seguimiento y control se estén haciendo bien, si hubiera algo malo, algo que no esté funcionando, algo que, digamos, algún efecto, pues evidentemente la autoridad ambiental tendría que entrar a tomar los correctivos que sean del caso. No conozco muy bien el caso del Casanare, pero yo pensaría que prueba de que no hay tales efectos es posiblemente que digamos, aún se sigue haciendo así.
aún se sigue perforando pozos. Entonces, si la cosa fuera así, yo no creo que las autoridades ambientales sean tan irresponsables de permitir que se sigan haciendo cosas que tienen los efectos que dice la gente que tiene. Pienso yo, es una opinión muy personal, y para eso están los planes de seguimiento y control. Perdóname, Jairo, vamos a ir intercalando con las preguntas que he recibido por chat, pero vamos, después de la primera seguimos contigo. Pero muy interesante lo que está saliendo de la TIC. Son las creencias y las posiciones que se van irradiando en la comunidad y que terminan lógicamente en preocupaciones, en malos ratos, en que se perturbe el normal programa de inversiones de las compañías, y ahí comenzamos a perder todos. Pero con esto, pues poco a poco vamos aclarando. Hay una pregunta recibida de Liliana de la Cuadra. La exploración sísmica puede afectar las formaciones superiores a la capa arcillosa, depósito aluvial y formación guayabo. Lo primero que tengo que decir es que cualquier actividad antrópica tiene un efecto sobre el medio ambiente, indiscutiblemente. Lo que yo, desde mi punto de vista personal y el conocimiento que tengo, es que no creo que una actividad como esas pueda afectar un espesor de 560 metros. Efectivamente, una explosión, esas explosiones que hacen, creo que son como 2 kilos que le ponen de un explosivo, 5 kilos de un explosivo, tiene que tener algún efecto, indiscutiblemente. Estamos hablando de explosivos. Pero esos efectos, en mi opinión, deben ser muy puntuales. Y según lo que mostró el ingeniero Checa el otro día, se ha demostrado que son puntuales. No que por una explosión vayamos a dañar 560 metros de columna estratigráfica y de formación. Lo dudo. Bien, a propósito, el geólogo Jaime Checa, que es el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Expertos del Petróleo, hizo lo posible para asistir a esta reunión, pero realmente no le fue factible en atención a que tiene un viaje mañana, ya está en las carreras del alistamiento de todo el material que necesita para su intervención fuera de Bogotá. Pero de todas maneras sí quería comentarles que estamos unidos con ellos, estamos trabajando tanto con ellos como la Sociedad Colombiana de Geología, que son 3 entes independientes que pueden ayudar a esta problemática que amerita lógicamente una pronta solución. Antes de continuar con Jairo, quisiera leerles 2 preguntas más que creo que ya quedaron respondidas porque tienen que ver con el mismo tema de la sísmica. Pero lo quiero leer como para que vean ustedes justamente en línea con lo que decía el ingeniero Rodríguez, de cuánto preocupa a la gente lo que se le ha dicho sobre los efectos perversos que supuestamente, según ellos, tienen la sísmica. Una es de Manuel Méndez y pregunta, ¿cómo explicarle a la gente del común para quitarles el mito que la sísmica profundiza y acaba las fuentes hídricas? Y la otra pregunta es de Daniel Fernando Mosquera, que dice, quisiera saber cómo afecta la operación sísmica de un campo petrolero a las formaciones en las que particularmente se encuentran los acuíferos. Sigue, Jairo. Yo quisiera, no es pregunta, sino ratificar la posición de los expositores anteriores, perdonen la redundancia, y es el hecho de que en ningún momento las aguas profundas de los yacimientos petroleros que son de origen marino, aguas salobres,
se ponen en contacto con las aguas frescas de utilización humana como son las superficiales. Cuando un yacimiento se forma, queda completamente aislado por capas impermeables por encima y por debajo de la acumulación de petróleo. Y al perforar el pozo, se baja una tubería que se cementa y en ningún momento los fluidos que vienen del yacimiento se ponen en contacto con las aguas superficiales. Muy bueno, muchas gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con relación a las preguntas que estaban ahí escritas, yo creo que ya las tratamos, ¿no? Yo creo que ya hablamos de eso. Yo invitaría informalmente, o nos comprometemos nosotros a, o no sé si a través del doctor Teca directamente podamos transmitir los dos artículos que él nos pasó el otro día. Día 23 de abril vamos a hacer una presentación con Jaime Checa en el Planetario Distrital. Ustedes están cordialmente invitados. La Sociedad Colombiana de Geología presenta entonces el trabajo titulado El impacto de la sísmica, mitos y realidades. 5 de la tarde, Planetario Distrital. Ahí mostraremos toda la argumentación. Le pediré a Jaime que lleve copias de los artículos, de los videos, de todo ese material. Será de mucho valor para ustedes. Perdón por el paréntesis. Muy bueno. Yo voy a aprovechar el paréntesis para una cuña. Y es pedirle a Carlos que complementariamente a lo que van a hacer ustedes, aprovechemos el sistema de videoconferencias que tiene ACIPED para que le lleguemos al resto de la comunidad que no puede asistir acá por ubicación geográfica. De esa manera podemos llegarle a todas las regiones petroleras como para ir aclarándole e ir en el camino justamente que de una manera muy correcta, muy sabia comentaba acá. Lo importante es que nosotros le digamos la verdad a la gente. Que dejemos a que nosotros seamos partícipes entre las tres asociaciones, de tal manera que le podamos llegar a las comunidades con un lenguaje sencillo y con una franqueza absoluta de lo que consideramos nosotros que es la verdad. Pero es muy triste que las 7 compañías operadoras que hay en los llanos, la mayoría de las cuales son de las más importantes que tenemos en el país, estén sacrificadas por posiciones de la gente, fruto de la información que no están recibiendo de una manera correcta. Entonces hay que comenzar esa campaña de hacerle saber la verdad a la gente para que poco a poco vayan cambiando sus posiciones radicales y muy contraproducentes que tienen en este momento. ¿Tiene una pregunta ya en el fondo? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Boris Navarro. Yo soy asesor del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Realmente, más que una pregunta, es como una inquietud, doctor Carlos Vargas. Un saludo muy especial. Usted ahorita nos mencionaba que el tema debe volverse un tema académico, que las universidades, digamos, son ese actor que tal vez no se ha tenido en cuenta para poder generar un mensaje unificado hacia la ciudadanía en general. Muy respetuosamente, indiscutiblemente, porque yo creo que este es un espacio de debate más que de posiciones institucionales. Creo yo también que la academia debe hacer un ejercicio interno, especialmente la academia pública, que son entidades que obviamente son financiadas por el gobierno nacional, por, digamos, los diferentes rentas que se generan, entre ellas la renta petrolera. Y creo que sí es importante, doctor Carlos Vargas, que ustedes con el liderazgo que tienen en la Universidad Nacional, empiecen un debate también entre academias nacionales y regionales, entre universidades especialmente. Porque ahorita hablamos, pues he escuchado varias veces que es la comunidad la que ha generado mitos, pero sin mencionar nombres ni señalar absolutamente ninguna entidad, sabemos claramente que hay actores de la academia que están construyendo estos mitos.
Y ahí es donde es muy complicado, porque indiscutiblemente el ciudadano del común, que tal vez algunos conocen perfectamente el negocio, otros simplemente no tienen conocimiento exacto de todo lo que nos han explicado el día de hoy, escuchan a un académico de una entidad pública informando cosas que no lo voy a juzgar porque no soy el experto, ni el investigador, ni el científico, pero que considero que son erróneas en muchos casos y desinforman a la comunidad en general. Esa situación se nos está presentando. Nosotros como gobierno nacional, especialmente desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, simplemente estamos para ayudar, para aportar y obviamente a partir del conocimiento que usted, doctor Carlos Vargas, en su momento fue un líder en todo este proceso de gestión del conocimiento de la NH, hemos construido. Pero sí necesitamos ese espacio interno de la universidad para que realmente todas las academias, todas las universidades, se puedan dar ustedes mismos también el debate de qué tan ciertos son estos mitos o qué tan erróneos están. Y esa es la invitación que me gustaría proponer, y en la medida, obviamente, en que tengamos la posibilidad de colaborar o acompañar el espacio, creo que no habría absolutamente ningún problema desde que estemos entre pares respetuosamente revisando a profundidad el tema. Muchas gracias, doctor. Muy sensata tus comentarios. Creo que lo tenemos que hacer y es de inmediato. Que esto no, la industria no puede pararse simplemente por este tipo de ejercicios académicos. Todos muy respetuosos, pero la academia tiene una característica, entre ella misma se debate profundamente. Aquí hay 3 especialistas y de otra parte puede haber otros. La verdad solo sale con datos, sale con argumentación inteligente, pues necesitamos abrir los espacios. Tendremos la posibilidad, seguramente los invitaremos a ustedes, vamos a convocar las agremiaciones independientes como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, la Sociedad Colombiana de Geología. Estamos también ahí somos cuerpos subconsultivos y de científicos, así que con seguridad estaremos generando debate. Gracias por la iniciativa. Bueno, por respeto a quienes han querido participar a través del chat, quiero leerles las últimas 2 preguntas que nos llegaron y que ya podemos darlas por respondidas. Una es de Camilo Benítez. ¿Es posible que durante una operación de exploración sísmica esta formación sello pueda llegar a fracturarse y permitir la migración del agua de los estratos superiores a otros más inferiores? ¿Cómo le sigue preocupando a la gente el mismo tema de sísmica que planteaba? Y la última, la de Sergio Castro. Los depósitos aluviales y la formación Guayabo se pueden afectar durante las etapas de perforación. ¿Qué impacto pueden tener estas operaciones en la problemática en cuestión? Todo va relacionado exactamente con lo mismo. ¿Hay alguna otra pregunta acá de los asistentes, doctor Pedro Ortiz? Sí, gracias. Mi nombre es Pedro Ruiz, soy ingeniero de petróleo y miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Es que me llama la atención, Hernando, la última pregunta, porque la última pregunta habla sobre el tema que si la formación, los acuíferos de la formación Guayabo se puedan alterar durante la perforación del pozo. Entonces, para aclarar respecto a ese punto, que cuando ocurre la perforación de un pozo, por norma API, por práctica usual en toda la industria del petróleo, se perfora el hueco superficial cuya profundidad justamente depende de la existencia a lo largo del hueco superficial de acuíferos, los cuales lógicamente deben ser aislados, y por eso entonces se sienta un primer revestimiento superficial para justamente, repito, aislar estos acuíferos superficiales, revestimiento que va cementado hasta la superficie y probado con presión hidráulica para garantizar el perfecto sello entre el cemento, el tubo y la formación, para evitar fugas de esos acuíferos superficiales y también para garantizar la seguridad y la integridad del pozo. Así es que eso no es realmente posible, que durante la perforación se alteren los acuíferos superficiales. Gracias. Pedro, muchísimas gracias. Sí, es un tema interesante. Hay 2, el efecto de la sísmica, y el otro es la afectación de los acuíferos por
la perforación. Otras preguntas que han llegado. Carlos Antonio Correa. Si tienen bibliografía de las afectaciones producidas por sísmica. Ya con lo que dijo Carlos, pues yo creo que podemos aprovechar lo que hay y lo que comentaban acá anteriormente uno de los conferencistas para ver cómo podemos hacer conocer esos estudios que se han hecho como para que la gente vaya teniendo la parte documental, vaya quedando más tranquila. Y esa es una pregunta. ¿El proceso de reinyección de aguas asociadas a la producción puede estar afectando las características físico-químicas de las aguas subterráneas de la región? No sé si está claro. ¿Quieres agregar algo? Me voy a meter en Honduras porque me parece que esto tiene mucho que ver con los ingenieros de petróleo, no con los geólogos. Lo único que yo podría decir es que nuevamente insisto en que las autoridades ambientales, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, creo profundamente que no va a permitir que haya una situación como esa. Por eso, para la perforación de un pozo, para el licenciamiento de un campo petrolero, se necesita adelantar el trámite de la licencia ambiental. Para que se le dé la licencia ambiental a un campo petrolero, necesariamente hay que presentar el estudio de impacto ambiental, y en el estudio de impacto ambiental se hace el estudio de todo ese tipo de cosas. Le pediría la colaboración a los ingenieros de petróleo en lo que se refiere a la otra parte de la pregunta. Edgar Aguirre, de la Comisión Socioambiental de ACIPET, miembro de la Junta Directiva. Yo creo que el modelo geológico que está en pantalla ilustra muy bien lo que es la realidad y lo que ya ha comentado el doctor Briceño y comentaba ahora el doctor Pedro Ruiz. Cuando hablamos de las formaciones productoras de hidrocarburos, que son las más profundas, están perfectamente aisladas de las formaciones donde están los depósitos fluviales, las aguas superficiales. Y la inyección de agua para recobro mejorado se hace específicamente en las formaciones productoras, porque es un proceso de represurización para mejorar el recobro. Entonces, la respuesta es: no tiene la inyección de agua ningún efecto sobre los acuíferos superficiales, de los cuales está completamente aislada. Y es un método también de disponer de esas aguas normalmente saladas que las autoridades ambientales no permiten utilizar en superficie. Sí, yo quisiera ampliar un poquito lo que dijo Edgar. Edgar obviamente está completamente correcto en la explicación que ha dado. Sin embargo, si alguien preguntase si las aguas que se producen de un yacimiento petrolífero asociadas al mismo petróleo son reinyectadas a un manto de agua superficial, y si ese caso se llegara a dar, esas aguas son previamente tratadas para ponerlas en condiciones compatibles con las aguas que están presentes en esos mantos de aguas superficiales, o en su efecto, en algunos casos, poderlas vertir a una laguna o a un río y que, pues, obviamente no generen ningún impacto ambiental. Y para eso, lo que el doctor Briceño acaba de decir, para eso se ha presentado el estudio de impacto ambiental, para eso la autoridad competente lo ha autorizado y para eso es que se hace esos tratamientos. Gracias. Bien, eso tiene relación con la última pregunta que vamos a leer acá de lo que se ha recibido por chat, y le pedimos disculpas a los otros colaboradores que nos han pasado preguntas, pero ante la razón tiempo, pues nos excusamos para no cubrir. Es de Manuel Méndez. Antes los ríos y caños tenían mayor caudal. Hoy lo que se observa es que estos caudales son mínimos, razón por la cual muchas personas culpan a la industria como principal responsable de este fenómeno.
Y la pregunta es, ¿cuáles son las sugerencias e indicaciones para explicar claramente este tema tan complejo? Que creo que ya fue cubierto debidamente por el profesor Briceño. Bueno, ¿quieres agregar algo? Al respecto, yo invito a la gente a que vea un estudio que salió recientemente, que es el Estudio Nacional del Agua, que sacó el IDEAM, y ahí hay, digamos, una tabla donde se ve perfectamente el nivel de consumo, el porcentaje de consumo de agua para las diferentes actividades en nuestro país. Los invito a que vean el porcentaje de agua que se gasta en la industria, en industrias como la petrolera, la minera, no sé, con el resto. Y de esa manera nos podemos dar, digamos, una idea real, medida por el IDEAM, de qué tanto es que se está consumiendo en estas industrias. Porque tengo la percepción de que hay una idea un poco errada de que es que las industrias como la petrolera, como la minera, como tiene un consumo exagerado de agua. Comparémoslo, por ejemplo, con la industria agrícola o con otras industrias. Y yo los invito a que vean esa tabla. No me refiero a ella porque no la tengo acá y no podría, digamos, dar los datos exactamente como son. Pero yo sí los invito a que vean el Estudio Nacional del Agua que sacó recientemente el IDEAM y vean esos datos. Sí, a mí me gustaría, yo tengo un ¿sí? A mí me gustaría reforzar un poco la última idea comentada por el colega. Es que nosotros nos hemos centrado en la discusión de que los caudales se disminuyen por dos factores. El que yo acabo de explicar, que es el efecto climático, y el que acusan como el culpable a la explotación petrolera. Pero realmente ahí hay otros actores y es, digamos, el Estado y de pronto el sector público quienes deben encargarse de hacer realmente esos estudios. Realmente hay otros actores que esa poca disponibilidad de agua que hay en las épocas de estiaje, porque yo vuelvo y repito que esos ríos y caudales, como mencionan acá, él se está refiriendo a las épocas de estiaje, porque en las épocas de lluvias caudales todos son full, antes es un problema. Pero yo solamente les quiero dar un ejemplo. La producción de biocombustible, bien sea a través de la caña de azúcar, de la palma y otros, consume entre 60 y 600 veces más por barril que la explotación petrolífera. Esos estudios existen. O sea que si las comunidades de las poblaciones en cuestión están pensando en dejar a un lado la industria petrolera y pasar a cultivos, están haciendo un mal negocio respecto al uso del agua. Bueno, muy bien. Entonces, para cumplir con el tiempo que teníamos programado de 1 hora y media para esta conferencia, quisiera resumir diciendo lo siguiente. Primero, de todo este tipo de encuentros deben salir conclusiones concretas que conlleven a actividades que debemos implementar de tal manera que la reunión sea lo más efectiva posible. Entonces, comencemos por casa. En la cita, ¿qué le queda? Lo primero sería organizar una videoconferencia sobre lo que ya se habló acá del sísmico, para hacerle saber a la gente de qué estamos hablando y qué no es de lo que se les viene diciendo que es. Hay que llegar a la gente con la verdad absoluta y hacer que la gente poco a poco vaya entendiendo que existen otras situaciones diferentes a las que desafortunadamente se les han venido inculcando con muchísimo perjuicio para todos. Lo segundo sería otra videoconferencia que debemos organizar sobre la no afectación o sobre las prácticas de la industria que conllevan a que de una manera técnica
responsable se perforen los pozos, atravesando lógicamente los acuíferos o los yacimientos superficiales de aguas dulces, como para que vean que lo uno no tiene afectación con lo otro. Si lo llegara a ver, ¿qué se hace? ¿Qué controles hay por parte del Ministerio de Ambiente? Nos estamos olvidando de los entes reguladores, como si aquí en el país no existiera quien nos controlara, quien controlara la industria petrolera. No, eso no es cierto. Todos tienen controles y todos deben cumplir, lógicamente. Entonces, si están cumpliendo a cabalidad, debemos reconocérselo públicamente. Y si hay algún área susceptible de mejoramiento, pues también, con un ambiente muy sincero y muy amigable, debemos nosotros hacerle llegar el mensaje a las compañías como para que mejoren. Todos queremos un mejor entorno. ¿Qué le solicitaría yo a ustedes, a los representantes de las empresas, con relación a estas videoconferencias? Que nos ayuden. Nosotros nos encargamos de toda la parte logística, de conseguir catedráticos de lujo, como los que trajimos hoy acá, pero necesitamos de su colaboración. Ustedes no pueden ser apáticos a lo que es la organización y el desarrollo de las videoconferencias. ¿Qué ayuda les pido? Que hagan la divulgación en sus áreas de operación, dentro de su empresa, de tal manera que las comunidades y las autoridades de cada una de las regiones asistan y escuchen la videoconferencia. Ese trabajo no nos queda fácil hacerlo a nosotros. Ahí necesitamos la colaboración de ustedes, de los que están en las áreas de operación, para que entre todos vayamos construyendo. La tercera sugerencia, solicitud sería para el doctor Carlos Vargas y los otros dos representantes de la Universidad Nacional. Analicen el tema del concurso académico interuniversidades, por lo menos entre las estatales. Porque desafortunadamente tenemos un vocero de una universidad estatal que le está haciendo muchísimo daño a la industria. Y no puede quedar o no puede continuar hablándole solo a la industria con tanto detrimento que viene causando. Y ahí la importancia de la sugerencia que hicieron acá. Que entre ustedes, los miembros de las compañías estatales, hagan un encuentro, un seminario taller franco, para saber exactamente hasta dónde puede llegar la vocería, aduciendo lógicamente que es, y eso no lo puede negar nadie, se lo podemos desconocer, que sea egresado de X universidad. Eso es algo que es de él, que hay que respetarse, pero la gente escucha de dónde viene, ¿cierto? Entonces es muy bueno que entre ustedes mismos se pongan de acuerdo en cómo debemos de una manera responsable manejar este tipo de intervención. Una sugerencia para el doctor Boris y la otra representante de la ANH. Aprovechen el carácter de cuerpo técnico consultivo que tienen las tres asociaciones o agremiaciones que ya citamos, o sea, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, la Sociedad Colombiana de Geología y ACIPET, para que adelantemos acciones en beneficio de la industria y del país. Estamos dispuestos a colaborarle a la ANH en lo que ustedes tienen conveniente. Siempre lo hemos estado. Utilícenlo. Y con muchísimo gusto nosotros colaboramos. Ese esfuerzo tan bello que ha hecho la ANH desde su creación no se puede perder, no se puede afectar. Entonces adelantemos acciones de tal manera que le lleguemos a la gente y que tengamos un entorno favorable, de amistad y muy efectivo para el beneficio de todos. Ya la industria, el mensaje respetuoso que le quiero dar es que busquemos los mecanismos que les permitan a ustedes aprovechar estas tres entidades para que le lleguemos a la gente también. Dejemos la pasividad, el respeto que ustedes tienen, que nosotros entendemos y aceptamos lógicamente. Sabemos que ustedes lo que menos quieren es tener conflictos con la comunidad o con las autoridades. Sus políticas son sumamente sanas, muy generosas y muy nobles. Pero desafortunadamente hay elementos externos que los están atropellando.
Entendemos que a ustedes no les queda fácil entrar en el conflicto, pero si existen entidades como esta que de una manera profesional e imparcial pueden ayudar a la solución del conflicto, con muchísimo gusto estamos dispuestos a hacerlo. Pero actuemos y comencemos a aclarar las cosas. Cordialmente invitados todos. Simposio de Explorador, 27 al 29 de agosto, en el Carmen Club, liderado por académicos y por agremiaciones, y allá vamos a tratar a fondo académico, este tema. Esperemos que ustedes nos acompañen, nos encantaría que ustedes estuvieran. Todo. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, finalmente quería agradecerle de una manera muy especial la colaboración a los tres representantes de la Universidad Nacional, el profesor Montoya, el profesor Briceño y el profesor Vargas. Mil gracias por su colaboración, es un excelente aporte. Mil gracias a ustedes por su asistencia. Gracias por hacerle llegar a los directivos de sus compañías el mensaje sincero y cariñoso que le estamos mandando. Ya saben que en la CIPET estamos para colaborar. Esta es su casa. Vengan cuando quieran. Será un placer compartir un rato con ustedes y poderlos atender. Muchísimas gracias.